equipo para servirle a Dios. Ya nosotros hemos terminado un tema que es el servicio, que lo vimos en varias clases, y vamos a empezar hoy otro tema que se llama el dar y la prosperidad, que está englobado dentro de los estudios de un nuevo estilo de vida para que nosotros tengamos una vida integral delante de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que no digo la prosperidad y el dar, que como que caería más rítmicamente, sino el dar y la prosperidad. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor: dad y se os dará. Amén. Y vamos a analizar este tema a la luz de la palabra, de lo que es la prosperidad en la vida del cristiano. Y vamos a pasarnos por ese punto que nosotros sabemos que muchas veces emprendemos cosas y no sabemos por qué no se nos dan, o estamos en situaciones críticas, ¿verdad?, de pobreza extrema o de dificultades extremas, y vamos a buscar las raíces de todo eso, porque es lo que estamos investigando, ¿verdad? Vamos a ver en las láminas para recordarles un poquito. Ajá. Fíjense, nosotros aquí tenemos las láminas del engranaje, ¿verdad? Aquí está el nombre, el título de todos los temas que hemos dado. Y le pongo las láminas para que recordemos que son los talleres de discipulado. ¿Amén? Entonces, aquí están todos los temas que hemos dado, empezando desde la reconciliación con Dios, con el perdón, el inquirir o el cómo consultar a Dios, que es como está en el libro, cómo conocer la voluntad de Dios, el ayuno, la Biblia, la oración, que son los temas que nos llevan a la comunión íntima con Dios. Después pasamos por qué el cristiano no recibe las bendiciones, porque son ya estudios profundos de liberación y de sanidad. La mentira, el quebrantamiento, el poder y autoridad de las palabras, el temor, la rebelión, el orgullo, el servicio, que fue el último que dimos, y el dar y la prosperidad. Entonces ponemos un engranaje, este es un reloj, ¿verdad?, que cuando todos esos engranajes están aceitaditos con la unción del Espíritu Santo, entonces él va a funcionar dando la hora perfectamente. Esto es un reloj de los antiguos, los que funcionaban con engranaje. Amén. Pasa la otra lámina. Aquí tenemos esta otra lámina, que es el perdón, el arrepentimiento, la comunión íntima con Dios. Ponemos un trípode para señalar que nosotros tenemos que estar unidos. Estas tres patitas del trípode significan que si una de esas patitas se cae, entonces no vamos a tener un estilo de vida armonioso con la palabra de Dios o una vida en abundancia. Entonces, una patita es la comunión íntima con Dios, que es muy importante, el perdón y el arrepentimiento. Aquí vemos la lámina. Si una patita se rompe, entonces no va a funcionar nuestra vida en abundancia. Amén. ¿Otra? Y todo va a funcionar porque todos estos estudios nos llevan a la sanidad y a la liberación. Y nosotros vamos a obtener la sanidad y la liberación por medio de la comunión íntima con Dios y del Espíritu Santo, y del perdón y el arrepentimiento, que hemos dicho que son como hermanitos gemelos. Nosotros perdonamos para liberar a las personas, ¿verdad?, y nos arrepentimos para ser libres nosotros, porque muchas veces perdonamos solamente y no funciona. Tenemos que arrepentirnos. Ajá. Y bueno, no buscar culpables. Los culpables los vamos a dejar a un lado, los perdonamos y ya, buscamos nuestra responsabilidad en la situación para ver de qué tenemos que arrepentirnos y qué tenemos que perdonar, y cuál es la raíz por la cual estamos pasando lo que estamos pasando. En este caso vamos a ver las raíces de por qué nosotros no prosperamos. ¿Ok? ¿Está bien? Ajá, ya esa no. Esa no. Ok, sales después. Bueno, entonces ya hemos hecho un recuento, hemos recordado, volvemos otra vez al discipulado. Fíjense que el ser humano siempre ha ido en pos de mejorar su vida y de buscar la prosperidad material, y a veces quiere enriquecerse por cualquier medio, ¿verdad? Pero muchas veces
se nos olvida que en la Biblia nos da instrucciones y promesas para ser próspero. Fíjense, instrucciones y promesas para ser próspero. Si nosotros no cumplimos las instrucciones, como estamos viendo en las clases del discipulado de Ramón, si nosotros no cumplimos las instrucciones, entonces no vamos a tener las promesas, ¿ok? Porque Dios es un Dios justo. La base y el fundamento para prosperar en la vida es establecer primeramente una relación íntima con Dios, y a partir de allí usamos todas las herramientas bíblicas que el Señor nos ha dado para liberarnos de toda pobreza, de toda ruina y de toda escasez. Y ustedes dirán, bueno, justo viene en este tiempo donde estamos viviendo dificultades grandes en el país, pero precisamente ahí es donde el Señor se va a glorificar. ¿Amén? Ajá. Y ustedes me dirán que hay personas ricas y que no cumplen la palabra de Dios, que no están en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo que es la prosperidad integral, no de ser ricos. ¿Amén? ¿Estoy explicando? Ajá. No de ser rico, sino de ser próspero. Ok. Nosotros tenemos en la Biblia herramientas espirituales para esto. Tenemos la herramienta de la lectura de la palabra, de la Biblia, la sanidad emocional, ¿verdad? Que vamos a ir buscando el porqué de las cosas. ¿Por qué se nos caen los negocios? ¿Por qué no me va bien en el trabajo? Todo eso, ¿por qué? Se lo vamos a preguntar al Espíritu Santo y Él nos va a llevar a toda verdad. Ajá. Tenemos la herramienta del ayuno, que el ayuno es para buscar la presencia de Dios. De la herramienta de la oración, de la instrucción y el discipulado, porque muchas veces nosotros queremos ser prósperos, pero no obedecemos las normas, no obedecemos las leyes, y entonces decimos que hay un discipulado, que hay una instrucción en la iglesia y no la queremos recibir, porque es temprano, porque ponemos muchas excusas. Pero esto es importante, la obediencia en el discipulado, porque nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para poder ser prósperos. Fíjense que le dije que el Señor nos daba instrucciones y promesas, pero si no conocemos esas instrucciones, entonces las promesas no van a venir, y muchas veces las reclamamos de una manera vehemente y decimos, no, porque tu palabra dice eso, pero como Dios es un Dios justo, dice, mi palabra lo dice, pero tú estás obedeciendo para que eso se cumpla en ti. Amén. Entonces vamos con estas herramientas, que es el discipulado para ser libre de rebelión y de muchas cosas, el servicio, la lectura de la Biblia, la adoración, que es importante. Entonces, con todas estas herramientas, el Señor nos va a llevar a la verdad de Él en cuanto a la prosperidad. Amén. La prosperidad es un resultado de la sabiduría de Dios. ¿Ok? Y la sabiduría de Dios es la aplicación en nuestra vida de sus principios. Cuando nosotros aplicamos los principios de Dios a nuestra vida, entonces vamos a tener prosperidad. Y recuerden, les sigo diciendo, prosperidad no es ser rico. Amén. Nadie me dijo amén, solo una sola persona. Entonces es tener todo lo necesario en el momento preciso. Eso es lo que es la prosperidad. Amén. Ok, por eso se los aclaro, porque estaba así como medio dudoso. Esta hermana, quién sabe por dónde nos va a llevar. La sabiduría de Dios localiza recursos en cualquier lugar para llevarte a la prosperidad y al éxito y al plan de Dios. ¿Ok? Entonces, no importa dónde tú estés, ni las condiciones que estés, ni las circunstancias que estés viviendo, ni el desierto que estés pasando, el Señor va a localizar esa sabiduría en tu vida, si nosotros buscamos de Él a través de todas las herramientas que Él nos da en la palabra. O sea, a Dios no le importa la circunstancia, ¿ok? A Dios no le importa que no haya leche en el país. Si tú se la pides, Él te la va a dar. Amén. Amén, así es. Les cuento un pequeño testimonio de eso, ¿no?
yo, bueno, mucho tiempo que no estoy haciendo cola. Y entonces no hago cola porque ya saben por qué. Es muy largo todas las cosas, ¿no? Y entonces yo le dije al Señor, Señor, pero yo quiero un poquito de leche para tomarme un chocolatico caliente. Yo quiero leche, tenía mucho tiempo. Entonces, bueno, se lo pedí al Señor. ¿Cuál es mi sorpresa? Que la muchacha que trabaja en mi casa, ella es cristiana, y entonces me mandó con Alejandro un potecito de mayonesa lleno de leche. Y yo, mira, aquello me conmovió cuando Alejandro me da el potecito, Señor, la leche. Yo dije, bueno, Señor, bendícela, multiplica, porque ella no tiene, pero de lo que tiene da. Amén. Entonces, eso fue algo bellísimo, ¿no? Pero después, yo le dije al Señor, Señor, un domingo, hace como 2 domingos, que vine a decir, ay, Señor, pero yo quiero 1 kilo de leche. Señor, yo quiero 1 kilo de leche. Entonces, porque bueno, eso fue lo que le dije. Entonces, en la tarde, ese mismo domingo, me llama una persona que está en emergencia, que la estoy atendiendo, y me dice, Mirta, ¿me puedes atender en la tarde un ratico? Entonces yo le digo, sí, vente, como vive cerca. Yo le digo, sí, vente y tal. Después me manda otro mensajito y me dice, ¿tú tienes leche? Y yo le dije, no, esta mañana le estaba pidiendo al Señor por leche. Y entonces ella me dijo, te lo voy a llevar. Y me llevó 1 kilo de leche. Pero me dice ella que, para que vean que uno pide a su padre, ella me dice que ella estuvo dudando en si traerme 2 kilos o 1 kilo. Pero me trajo 1 kilo. ¿Por qué? Porque yo pedí 1 kilo. ¿Ve? Entonces, pues eso me alegró mucho y la he rendido, hermano. Rendido. Ajá. Ok. El primer paso para nosotros buscar la presencia de Dios y ser prósperos es enfocarnos en la obediencia de la palabra de Dios. En la obediencia está todo, hermano. Pero allí es donde Dios nos va a tratar y a procesar. La prosperidad no es un fin, es la consecuencia de la obediencia de la palabra de Dios. Es el fruto de la obediencia de la palabra de Dios en una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo y la guía de su Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que es la prosperidad. Fíjense, vamos a leer un texto bíblico que dice en Josué 1:8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vamos a analizar un poquito estas palabras. Yo siempre tengo lucha aquí porque se me resbala el libro. Vamos a analizar un poquito las palabras. Aquí dice, sino que de día y de noche meditarás. Nosotros debemos deleitarnos y meditar en la palabra, ¿ok? Eso incluye la lectura, eso incluye la adoración, eso incluye la oración, incluye el discipulado, incluye todo eso, lo que es meditar en la palabra. Después que guardes la palabra, la atesores en tu corazón conforme a todo lo que está escrito, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me llama la atención que dice, entonces harás prosperar tu camino. No dice allí, entonces el Señor Jehová prosperará tu camino. No dice eso, sino entonces harás prosperar tu camino. Quiere decir que la prosperidad depende de nuestra condición y de nuestra relación con Dios. Amén. De nuestra relación con Dios. Entonces, generalmente se cree que ser próspero es tener mucho dinero o bienes de fortuna. También se cree erróneamente que ser pobre es sinónimo de humildad. Pues eso es totalmente falso. ¿Amén? Entonces, dice en el Salmo 1 al 3, vamos a ir, dice así, 1
del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley, en la ley de Jehová, está su delicia. Pongan atención a este texto, el número 2. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y aquí viene la promesa: y todo lo que hace prosperará. Entonces, si nosotros vemos la promesa, podemos subir arriba de los textos y vemos la condición que el Señor pone para esa promesa. Y dice que en su ley medita de día y de noche, o sea que nos deleitamos en obedecer, nos deleitamos en hacer lo que el Señor quiere, nos deleitamos en hacer lo que el Señor nos manda a través de las autoridades, a través de las personas que Él ponga a nuestro alrededor, que nos van a ayudar, nos van a disciplinar y nos van a corregir, ¿ok? Hoy en día se habla mucho de prosperidad y la gente busca desmedidamente sin tomar en cuenta el plan de Dios. Dice, bueno, ¿cómo prospero? Pero primero hay que buscar el plan de Dios. Muchas personas llegamos a los pies de Cristo por crisis, y las crisis económicas son muy fuertes, pero estas circunstancias nos hacen mirar hacia arriba. Cuando nosotros el Señor aprieta, ¿verdad?, duro con las crisis económicas, entonces buscamos de Dios y Él nos responde. Ninguna crisis que nosotros se nos presente en la vida se va a quedar sin fruto. Si buscamos de Dios, nos deleitamos en su palabra y en obedecerle, el Señor nos va a escuchar, porque esa es la experiencia que tenemos. En estas crisis es importante, cuando estamos en crisis económica, ¿verdad?, es importante el ayuno y la oración, buscar de Dios para que su Espíritu Santo nos revele cuál es el pecado oculto o qué puerta tenemos abierta para toda esta escasez o ruina o falta de recursos que tengamos. Entonces nosotros debemos buscar de Dios, orar y decir, Señor, ¿por qué tengo esta dificultad? ¿Qué sucede? ¿Por qué me está pasando esto? Y lo buscamos en ayuno y oración, y el Espíritu Santo pues nos va a contestar. Porque toda crisis es para que busquemos a Dios, sea económica, sea de hogar, sea emocional, sea de salud, es para que nosotros busquemos a Dios. Nosotros no podemos dejar pasar desapercibido como cristianos, conociendo todas estas verdades de la palabra, cualquier dificultad que se nos presente. Siempre yo voy y le digo, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió? Porque allí el Señor va a desarraigar algo. Cuando nosotros lo dejamos pasar, entonces los quebrantos se van a repetir, ¿ok? Y a lo mejor un poquito más fuerte, porque hemos sido desobedientes e indiferentes con el proceso de Dios. Prosperar es llevar buenos frutos en todo lo que emprendemos, no necesariamente muchos, ¿okay? Tenemos el caso, por ejemplo, de Noé, que él cumplió su servicio a Dios, pero el fruto fue solo su familia. Fíjense que él le sirvió a Dios, él predicó la palabra, pero pues la gente no le hizo caso, pero su familia sí se salvó. Entonces él llevó poco fruto, pero él obedeció a Dios. Entonces no nos podemos medir en cuanto a la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida por la cantidad de frutos, sino que estemos en la obediencia de Dios, que estemos haciendo lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Amén. Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Viene la condición: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces, esto quiere decir que nosotros las bendiciones no tenemos que estarlas rajuñando y diciéndole, mira, Señor, sino que si nosotros estamos en obediencia, nos van a alcanzar las bendiciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que hacerla efectiva con nuestra obediencia y con nuestra búsqueda de Él. Y de esta manera nos van a alcanzar las bendiciones. ¿Ok?
Entonces vieron el testimonio que a lo mejor les parece pequeñito, fue grande, el de la leche. Eso fue una bendición que llegó, las dos cosas me las trajeron a mi casa, amén, me alcanzaron. Amén. Solo nosotros tenemos que tener una relación íntima con Dios, como dijimos en el trípode, ¿verdad? Y cumplir sus condiciones que Él pone. El Espíritu Santo nos guiará en lo referente a la prosperidad, llevándonos a toda verdad y revelándonos el por qué no tenemos el sustento y lo necesario o las bendiciones que nosotros deberíamos tener. Proverbio 26:2 dice, vamos a buscar, yo creo que ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene una causa raíz, tiene un porqué, y nosotros lo debemos buscar en el Señor. No solo de venir a decir, mira, tengo esta dificultad, oren por mí. No, el que tengo que orar soy yo, porque a mí es que Dios me va a revelar. ¿Ok? Dios me va a revelar. La prosperidad es la evidencia de cuánto control tiene Dios en tu vida. Amén. ¿Cuánto control tiene Dios en tu vida? Si hay cosas que no están funcionando, Señor, entonces esa área tú no está ahí bajo tu control. Entonces debemos ir al Señor. ¿Cómo podemos prosperar? Si yo le pregunto a cualquier persona, pues me van a decir que cómo piensan que podemos prosperar. Me dirán, bueno, ahorrando, trabajando, haciendo un buen negocio, ¿verdad? Todo esto está bien y es válido, ¿verdad? Porque nosotros debemos trabajar, debemos ahorrar, y el Señor muchas veces nos abre puertas de bendición para nosotros. Todo esto está bien. Pero el Señor Jesucristo nos dio un método que al común de la gente no le parece aceptable. Y lo dice en Lucas 6:38. Dice así: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Amén. Entonces el Señor dice, da y se os dará. No dice, te voy a dar para que des, sino da y se os dará. Por eso nosotros siempre, es parte del estilo de vida del cristiano, dar. ¿Okay? Está pendiente, ya más adelante vamos a ver todo lo que dice la palabra de eso, ¿no? Entonces vamos a estudiar en la palabra, a ver qué clase de gente es la que Dios bendice, ¿no? Y leemos en Filipenses 4:10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esta era una iglesia, los filipenses eran una iglesia que ellos estaban deseosos de ayudar, deseosos de dar para la extensión del reino de Dios a través de Pablo, ¿no? Y yo busqué la palabra solícito y dice que es un deseo ardiente e incontenible de dar, diligente, contrario a la indiferencia. Entonces nosotros, en nuestro estilo de vida, con el Señor, con el Espíritu Santo, con nuestro Padre, nosotros debemos estar muy pendientes de las necesidades del reino de Dios. ¿Okay? Tenemos que tener un corazón solícito, no indiferente, que bueno, no me importa, se lo come el tigre, ¿verdad? Sino que solícito, como le dice Pablo a los filipenses. Generalmente nosotros extraemos el texto 19 y lo sacamos de contexto para orar por nuestras necesidades económicas. Por ejemplo, nosotros decimos Filipenses 4:19, no, es que tengo este problema, pero mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es una verdad, esto es así. Pero esta palabra se cumplió en ellos porque ellos se encargaron de dar una y otra vez de manera fiel y sin interrupción para que el reino de Dios sea extendido. Muchas veces tenemos dificultad y sacamos de contexto esta palabra para apropiárnosla, pero sí, Él va a cumplir, nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria, pero primero tenemos que saber por qué estamos en esa situación.
¿Por qué estamos oprimidos en pobreza, en una falta de dinero, etcétera, etcétera? ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera pues nosotros podemos imitar lo que hacían los filipenses, que daban una y otra vez? Y por eso Pablo les dio, el Señor les dio a través de Pablo esta bendición: que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿De qué manera podemos imitar esto? Apoyando económicamente a un pastor, a un ministerio, dar para la compra de un local, programas de TV, un misionero, ¿verdad? Todo lo que esté relacionado con la extensión del reino de Dios, porque estos filipenses le daban a Pablo porque sabían lo que Pablo estaba haciendo y extendía el reino de Dios. Muchas veces nosotros oramos por la ciudad, ¿verdad? Y queremos que se acabe la delincuencia en las áreas de bajos recursos, ¿no? Pero nosotros podemos orar, y además de orar, pues planificar ofrendas para esas personas, esas iglesias que están en esa zona más deprimida de la ciudad, para que un misionero vaya y pueda liderizar una iglesia, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que lo que va a cambiar a un país no es ningún político, no es ninguna estrategia. Lo que va a cambiar es un país, es que el corazón de las personas cambia, y solo cambiamos con la palabra de Dios. Entonces, nosotros queremos que la palabra de Dios llegue. Vamos a preguntarle al Espíritu Santo cómo podemos usar nuestro dinero evangelísticamente. Amén. Ajá. En Gálatas, y debemos ser fieles y constantes con él. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hago una pregunta: ¿cuántas personas dan alabanza a Dios por tus ofrendas, tus atenciones, tu servicio y tu ayuda? O sea, no es para que me la contesten, ¿verdad? Pero el dar promueve que las personas adoren a Dios, estén agradecidos de Dios. Señor, te exalto y te bendigo porque tú estás pendiente de mí a través de esta persona. Entonces, Dios recibe alabanzas cuando nosotros damos a una persona que está necesitada, a un ministerio, etcétera, lo que el Señor nos ponga. En la iglesia de hoy hay dos clases de personas: las que dan y aportan, y las que demandan y se quejan y piden. ¿Dónde se quiere ubicar usted? No me lo diga. ¿Ok? Entonces siempre hay dos polos, ¿verdad? Dos polos en el pueblo de Dios. Y como consecuencia nosotros vemos personas felices y llenas de gozo, o personas demandantes y quejonas. No, que en esa iglesia no hay amor. ¿Por qué? Porque venimos a demandar, venimos a buscar de los demás, en vez de buscar de Dios. Y en vez de dar y buscar de Dios. Nosotros venimos a la iglesia de Dios a dar amor, a dar atención. Y cuando mi corazón está dispuesto a dar, entonces voy a recibir. Porque dice la Biblia: dad y se os dará. Y no solamente dinero, ¿ok? No nos estamos enfocando en dinero, nos estamos enfocando en prosperar globalmente, ¿ok? En todas las áreas. Podemos observar que las personas que dan y sirven son las más felices, activas y optimistas. Siempre eso es así. ¿Por qué? Porque la persona tiene un corazón de servir, de dar, no está pendiente de demandar. Y que bueno, ahí no me dan amor, es que esa iglesia es pequeña, es que esa iglesia es familiar, que esa iglesia es esto. No, usted tiene que venir a dar. Busca de Dios para que puedas venir a dar. Y verás que serás una persona feliz, activa, optimista, y que va creciendo, que va de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Okay? ¿Cómo estorbamos nuestra prosperidad? Vamos a ver cómo la estorbamos. Aquí vamos a hablar de un punto que qué bueno que lo puedo hablar yo, porque no soy pastora de la iglesia. Los pastores a veces se ponen como incómodos
de hablar de este tema, y yo he escuchado pastores que dicen, bueno, es que no me gusta hablar de este tema y no sé qué y tal, pero yo sí lo puedo hablar con toda tranquilidad, y es hablar de los diezmos, ¿ok? Yo sabía que ustedes sabían. Sí, solo tuvieron que pensar mucho y dice, seguro que va a hablar de los diezmos. Ajá. Entonces vamos a ver cómo podemos estorbar nosotros nuestra prosperidad. Después que nosotros nos bautizamos, ya tenemos un compromiso con el Señor, y entonces debemos diezmar. Por ejemplo, cuando yo me bauticé, a mí nunca, mientras me estaban como evangelizando y ayudando y discipulando, nunca me hablaron de diezmo, yo no sabía nada de eso. Pero apenas me bauticé, la pastora de la iglesia me dijo, bueno, mire, usted se bautizó y ahora debe cumplir con el requisito de la palabra de diezmar, ¿no? De diezmar. Yo les pregunté cómo era eso y me explicó. Entonces empecé a hacerlo, ¿cómo se dice? Continuamente. Amén. Ajá. Fíjense, la primera puerta que nosotros abrimos al enemigo para que dañe nuestra prosperidad es no diezmar. Los diezmos es lo que damos con fidelidad, amor y obediencia para que la obra de Dios continúe en la tierra. ¿Ok? Nosotros vamos a dar la 10ª parte de todo lo que nos entra, de todo lo que ganamos, de todo lo que nos ofrendan, ¿verdad? Entonces eso es para la extensión del reino de Dios, eso es un mandato. Lo vamos a leer aquí para que vean que yo no lo estoy inventando. Malaquías 3 del 8 al 12 dice así. Malaquías 3 del 8 al 12. Ajá. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjense que no habla de diezmos solo, y ofrenda, y ya les voy a explicar por qué. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Aquí viene una prosperidad. Haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sí, cuando nosotros damos los diezmos de todo lo que nos entra, de todo lo que ganamos, de todas las ofrendas que recibimos, entonces dice el Señor que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros no cumplimos esto, entonces abrimos puerta al enemigo para que estorbe nuestras bendiciones y estorbe nuestra prosperidad. Dice en el 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí hay otra promesa, ¿ves? Y todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esta tierra deseable es que yo les aseguro que ninguno de los que están aquí, de los miembros de Camino de Salvación, la gente los está observando, que ustedes no se están quejando con la situación. ¿Por qué? Y entonces va a llegar un momento que eso va a ser evangelístico, porque vamos a ser tierra deseable para aquellas personas. Pero bueno, el Señor nos suple y vamos a evangelizar a través de todo eso. Acordémonos que todas las circunstancias sirven para hablar de Dios. Mucha gente crea su propia pobreza por la desobediencia a la palabra de Dios, sobre todo en este texto que leímos. En estos textos el Señor nos indica las bendiciones y las consecuencias de no diezmar. Trae maldiciones de pobreza a la vida de la persona. Es el único texto donde el Señor dice, probadme. Dice, es la única parte que yo conozco hasta ahora que dice, probadme, ¿verdad? Si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Nos invita a probar su fidelidad. Y yo creo que dice en ese texto, probadme, porque
como es un área fuerte en la vida del cristiano. Probablemente aquí en la iglesia no, pero otras personas yo he conocido cristianas de años que no les gusta diezmar porque ponen una cantidad de excusas que no tienen ningún sentido, porque simplemente no están en la comunión con Dios. Y ya vamos a ver por qué, ¿no? Nos invita a probar su fidelidad. Dice que derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Por eso nosotros debemos dar con gozo y con alegría, estar pendiente del mínimo detalle de lo que son los diezmos para el Señor. Y dice que reprende al devorador en nuestra vida financiera, va a cuidar. El otro día le decía yo a una persona que tenía mucho miedo porque estaba en unos trámites de venta y de compra y creía que la estaban estafando o algo así. Y yo le dije a esa persona, le dije, pero ¿y por qué tú te pones así? Si tú estás diezmando y ofrendando, tú no tienes por qué tener miedo a que te estafe, a menos que tenga alguna otra raíz por allí, ¿verdad? Otro pecado oculto, como le hablé al principio. Y esa persona se me quedó callada. Y yo dije, esta como que no está diezmando, dije yo. Pero después no supe más nada, no supe qué pasó, ¿no? El silencio, sí. Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando nosotros damos los diezmos de todos nuestros bienes, nosotros estamos honrando al Señor. Estamos diciéndole: Señor, te amamos y el 10% te lo vamos a dar a ti. Todo creyente, fíjense una cosa aquí importante, todo creyente que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo es sensible al área de dar. Cuando somos así que nos cuesta dar, pues necesitamos más comunión con Dios y necesitamos sanidad. Muchas veces necesitamos sanidad, ¿ok? Porque todo el que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo tiene que ser sensible a esa área. Porque es por gratitud, es por amor, es por obediencia que se hace. Fíjense que Jacob, cuando tuvo su encuentro en Betel, inmediatamente le habló al Señor de diezmar. Él tuvo un encuentro con el Señor e inmediatamente le dijo: si tú eres mi Dios, entonces a ti te daré esto, si tú haces conmigo esto y esto, porque él tuvo un encuentro con el Señor en Betel. Si nosotros tenemos dudas de qué se hace con los diezmos, empezamos a cuestionar ese tipo de cosas, entonces vamos al Señor, porque nos debe faltar sanidad o necesitamos un encuentro personal con el Señor. Amén. Jacob oró por protección, guía y prosperidad, y fíjense que eso sucedió en Betel cuando él luchó con el ángel, creo, ¿no? Y entonces de allí su vida cambió, y en ese cambio vinieron los diezmos. Dijo: pues ahora te doy los diezmos. Así que cuando nosotros nos convertimos al Señor, eso es uno de los primeros pasos que el Señor toca en nuestra vida y que nosotros debemos ser obedientes. No se debe usar el diezmo para ofrendar a personas necesitadas o para obras benéficas. A veces la gente le da como dolor darlo a la iglesia, ¿verdad? Y entonces dice: bueno, pero yo se lo voy a dar a esta obra que está llevando niñitos, criando niñitos huérfanos. Y tú sabes, inventan como para no traerlo a la iglesia. Eso es el enemigo. Ese dinero no es de nosotros. Los diezmos no es de nosotros. Si queremos ofrendar y ayudar a otros, hágalo con su propio dinero, no con el del Señor. Amén. Pero dígame un amén. Amén. Ajá, así. Háganlo con su propio dinero, no con el. Entonces, de su 90% es donde usted va a ofrendar. Porque he escuchado personas que agarran el diezmo: ay no, que este hermanito está muy necesitado, y se lo da. No, eso es del Señor y se trae a la iglesia, se trae al alfolí, como dice la Biblia. ¿Qué es el alfolí? El alfolí es donde hay comida, donde hay alimento. Cuando yo me convertí, yo estaba entre dos iglesias, donde recibía al Señor
que no eran pentecostales, pero las que me estaban discipulando eran pentecostales. Y entonces yo decía, pero es que a mí me gusta más como este lado, lo que me dice esta señora es lo que más me gusta y tal. Entonces cuando me tocó diezmar, yo le pregunté y ella me dijo, bueno, en el restaurante que usted come, ahí debe pagar, ¿verdad? Entonces donde me como y estoy satisfecha, ahí debo pagar, ¿ok? Es un ejemplo muy práctico. Ajá, ¿ok? Entonces, diezmar debe ser motivado por la obediencia, nunca por el interés del beneficio, como está la promesa al final de que dice que reprenderá al devorador. No, yo voy a diezmar porque el Señor va a reprender al devorador. Si tenemos ese pensar en el corazón, pues vamos a ir al Señor, porque mi diezmar debe ser por amor, por obediencia y porque le amo, y lo dice en su palabra y así lo hago, ¿no? Cuando el creyente no diezma, detiene el crecimiento de la iglesia y el reino de Dios, ¿ok? El Señor Jesucristo no habló mucho de diezmo en el Nuevo Testamento porque era una ley y una costumbre muy arraigada, era obvio que se diezmara. Entonces él no habló de eso porque el pueblo judío estaba acostumbrado a diezmar de la menta, del comino, de cantidad de cosas, ¿no? En Lucas 18:12 dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano, ¿ok? De todo lo que gano. O sea que era una costumbre. Entonces por eso el Señor no habló mucho de los diezmos, pero sí está en toda la palabra. ¿Dónde debo dar mis diezmos? Donde comes y te alimentas, debes pagar. Donde te nutre, por donde te dan el pan espiritual, donde te dan el maná, allí tú debes traer al alfolí tus diezmos. Donde recibimos bendición, debemos ser agradecidos delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a ver, cuando somos nuevos creyentes, muchas veces a mí me han llegado personas y me dicen, ay, mira, me llegó otro día una persona, mira cómo saco los diezmos de esta cantidad de plata. Entonces yo me inventé algo más sencillo, ¿verdad? Porque a veces son personas que no saben sacar mucho cuenta, y entonces me inventé algo que es la lámina que vamos a ver ahorita. Ajá, entonces fíjense, apagamos la luz un poquito. Ajá. Entonces aquí están los diezmos, ¿verdad? Esta es la cantidad inicial que gano, 1.250.000 bolívares. ¿Cuánto dice amén? Pero 1 millón de los que son de verdad, ¿no? Ajá, entonces ¿qué pasa? Esa cantidad, yo lo que hago es quitarle la última cifra. Cuando yo le quito la última cifra, automáticamente tengo lo que debo diezmar, 125.000 bolívares, ¿ok? Es una manera sencilla. A lo mejor todos ustedes saben cómo se diezma, todos saben, pero como nosotros nos va a tocar discipular, ¿cuántos dicen amén? Amén. O estamos discipulando, amén. Amén. Entonces debemos aprender como esta manera simple de explicarle a la gente las cosas, ¿no? A los creyentes. Entonces si gano 340.000 bolívares, si es 45.000 bolívares, hacemos la misma, le quitamos la última cifra y son 4.500. 7.000, la última cifra, entonces nos queda 700. De cada 7.000 bolívares, 700 son del Señor. De 330 son del Señor. ¿Verdad que está sencillo? Sí. Amén. Pero dígame un sí entusiasmado. Ajá. Necesitamos las porras, ¿no? Un cristiano le pidió a su pastor que orara por el aumento de su sueldo, ¿no? Entonces el pastor le dijo que cómo no. Entonces, y como el pastor oró, pues le aumentaron el sueldo. Pero después él vino a decirle al pastor que tenía un problema, que le habían aumentado el sueldo, que sí, que estaba muy contento, pero que los diezmos eran como mucho. Le pareció como mucho, ¿no? Entonces le dijo, pero es que los diezmos son muy grandes. Y dijo, no hay problema, vamos a orar para que te bajen el sueldo otra vez. Entonces, porque si nos está pareciendo que el diezmo es mucho, vamos a ir al Señor, ¿ok?
Muchas veces nos sentimos bien y satisfechos porque damos los diezmos, ¿verdad? Pero solo somos obedientes y damos lo que no es nuestro, ¿ok? O sea, muchas veces, sí, yo diezmo. Recuerden que Malaquías dice y habla de diezmos y ofrenda, ¿ok? Diezmo y ofrenda. No dice diezmo solo, porque uno siempre dice, no, trae a los diezmos al alfolí. Diezmos y ofrenda. Entonces, si nosotros damos los diezmos solo, entonces simplemente estamos dando lo que no es nuestro. Yo tengo un ejemplo para decirle lo que nosotros hacemos cuando solo damos los diezmos y no ofrendamos. Cuando yo voy a una casa de visita, ¿verdad? Entonces salgo de esa casa contenta porque no me robé nada, ¿verdad? Y dije, mira, oye, qué chévere, entré a esa casa y no me robé nada. Entonces no he hecho nada extraordinario porque el Señor prohíbe que yo robe. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, porque ahí en esa casa nada era mío. Entonces eso es lo que nosotros hacemos cuando nos alegramos porque damos solo los diezmos. ¿Me expliqué? ¿Verdad? Entonces solo los diezmos, no estamos haciendo nada, simplemente estamos dándole al Señor lo que a Él le pertenece. ¿Ok? Entonces Dios abre las ventanas de los cielos cuando ofrendamos. En Lucas 17:10 dice, vamos a ver aquí, ¿dónde está? Ay, no lo marqué, pero bueno, vamos a ver aquí. Lucas, sí, aquí está marcado. Lucas 17:10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces eso es lo que sucede cuando nosotros solo diezmamos. ¿Okay? Acuérdense que dijimos al principio, dad y se os dará. ¿Okay? ¿Por qué la obediencia del diezmo no es constante y continua? Por falta de discipulado, porque no nos queremos discipular, no estudiamos la palabra en ese punto, ¿verdad? No escudriñamos la palabra, no hay comunión con Dios, o por tener una niñez sin provisión paternal. Muchas veces nosotros tenemos un egoísmo muy arraigado, somos muy apegados a lo material porque no tuvimos una provisión paternal donde no nos dieron lo que nosotros queríamos y deseábamos y necesitábamos. Entonces esa persona desarrolla un espíritu de avaricia, de mezquindad, egoísmo que no lo deja diezmar y mucho menos dar y ofrendar. Muchas veces está pendiente de aprovechar las cosas de los demás, pero no tiene un corazón dador porque no tuvo un padre que le diera, ¿no? Y se debe enseñar a los niños a compartir y a ofrendar. Que cuando se haga la escuelita de los niños, ellos deben traer su ofrendita para que ellos se vayan acostumbrando a que hay que ofrendar. Amén. Un equipo para servirle a Dios.